Es una cosa que no es fácil de hacer, pero es necesaria porque también hace parte de nosotros. Y pensando en todas estas formas del terror, decidí escribir esta historia, que es la historia de Isabel, mi protagonista, una mujer de 27 años que de repente se queda sin nada. Ella vive con su novio, con su pareja, y el hombre un día dice: me voy, vendo el apartamento, me voy a estudiar a otro lado, usted mire a ver qué hace, pero yo ya esta noche me voy. Entonces ella queda sin pareja, sin trabajo y sin dónde vivir todo el mismo día. Y tiene que, bueno, decidir qué hacer. ¿Y a quién recurrimos cuando no tenemos a quién recurrir? A la mamá. ¿Cierto? ¿Quién no recurre a la mamá cuando no tiene a quién más? Pero resulta que la madre de Isabel es una madre particular. La madre de Isabel tuvo un accidente cuando ella era muy niña y se olvidó de ella. Olvidó los años en que estuvo con el marido, olvidó el embarazo, olvidó haberla gestado, olvidó haberla parido. Entonces ella no es su madre, porque ¿cómo vamos a ser madres de alguien a quien no recordamos? Los hombres tienen otra experiencia, ¿cierto? Un hombre puede ser padre y no saberlo, una mujer no. Entonces esta madre de Isabel es una madre antinatural o sobrenatural en el sentido de que ella no recuerda. Ella le presentaron a la niña y dice, bueno, es su hija, ¿cierto? Pero no recuerda haberla parido y por lo tanto no hay ese vínculo. Entonces Isabel tiene este abandono y la madre le dice, bueno, lo único que puedo hacer por usted es vaya y cuida a su prima, que necesita alguien que la cuide y usted puede vivir allá en el apartamento con ella, la cuida y con eso pues ahí tiene cómo subsistir. Isabel acepta y llega a un apartamento donde está Lorena, que es la otra protagonista. Lorena es una muchacha de 17 años que tiene una enfermedad muy extraña que no sabemos, no se resuelve finalmente qué es, pero es una enfermedad que no le permite hablar y que hace que ella sangre muchísimo. Y esta sangre, que es un componente del terror, ¿cierto? A todos nos aterra la sangre, es una sangre particular, porque la sangre que Lorena tiene es sangre menstrual. Y es un flujo súper potente, o sea, nada parecido a nada que le pase a ninguna de nosotras. ¿Y por qué me interesa este tipo de sangre tanto? Porque es la única que no se obtiene de manera violenta. Si ustedes se fijan, es la única sangre que no proviene de un daño, no proviene de una herida, no proviene de algo maligno o doloroso, sino proviene de algo natural e interior, pero en ella es sobrenatural. Y en esta relación, no les cuento más para que se animen a comprar la novela y a leerla, en esta relación de esta mujer que no tiene pasado, que no tiene madre, que no tiene nada, y esta otra que no dice nada y que no revela lo que tiene, se crea una especie de relación simbiótica de encierro que se va complejizando. Todo esto en un contexto político complicado, de protestas estudiantiles, de desapariciones, de asesinatos que de nuevo en toda Latinoamérica conocemos demasiado bien, ¿verdad? ¿Cómo quiero abordar yo esto y por qué creo que es importante darle un lugar al miedo y al terror en la literatura y en el arte? Porque creo que hay muchas respuestas que no vamos a obtener. En mi país, como lo mencionaba Shia, yo hice parte de la Comisión de la Verdad, que fue un esfuerzo enorme por tratar de entender y de poner en palabras qué fue lo que pasó en este conflicto armado colombiano que lleva más de 100 años y que tiene todas las vertientes imaginables, desde vertientes de racismo, de misoginia, de intereses políticos, o sea, todo lo que ustedes se imaginen, hasta supersticiones, hasta brujería. Todo lo que se imaginen cabe en el conflicto armado colombiano y eso es una cosa desbordante, no hay manera de entenderlo. En el equipo éramos una cosa así como 4.000 personas y trabajando full tiempo, un montón de tiempo, todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Todavía no sabemos dónde están nuestros desaparecidos, todavía no sabemos dónde están nuestros muertos, cuántas calacas hay en el fondo del río, no tenemos idea. Y esto me lleva al corazón de esta charla, de lo que yo quiero que se lleven hoy, de la reflexión que se lleven, y es el lugar de la desaparición. Porque la desaparición, me parece a mí, es la cumbre del terror. Coincide con todas las formas de terror de las que he hablado anteriormente. El terror político y social, desaparecer a otro, que le desaparezcan a un familiar, uno no poder enterrar un hijo, una madre, un padre, tiene que ser el dolor más horrible y la cosa más ominosa y más difícil de vivir. Pero también la desaparición sobrenatural, ¿cierto? La otra forma del terror, las apariciones, no en vano se llaman así también, porque cada cosa contiene su contrario. Entonces si hablamos de la desaparición, pues también la aparición, el embrujo, la criatura que de repente está ahí no tendría por qué estar.
Y si hablamos en el entorno privado y en este miedo psicológico, pues la aparición y la desaparición es tremenda. Que aparezca algo dentro de nosotros que no sabemos de dónde viene, o que nos desaparecemos con el tiempo, ¿cierto? Envejecer o crecer es irse perdiendo e irse encontrando también en una forma más positiva de ver la vida, pero también es un irse perdiendo constantemente, ir perdiendo cosas, ¿cierto? Es una larga procesión de entierros, una vida. Perdemos el joven que fuimos, perdemos ilusiones, amores, perdemos tantas cosas. Entonces este lugar de la desaparición me parecía fundamental, porque no solo ahí convergen todas las formas del miedo y del terror, sino que también convergen todas las explicaciones posibles, porque un desaparecido simplemente no tiene explicación, entonces cualquier cosa vale como explicación. Desde se lo llevaron las sirenas, se lo llevó una bruja, hasta lo mataron y lo enterraron en una fosa y nunca lo vas a encontrar, ¿verdad? Cualquier explicación funciona, porque como no sabemos, cualquiera cabe. Y ese terror, ese asunto de cualquier cosa vale y todo vale, es de los temores más dolorosos y más absurdos. Recuerdo un poema de Emily Dickinson que voy a parafrasearlo porque no soy buena para aprenderme textos de memoria. Dice: no hace falta ser una casa para estar embrujado. Las mansiones tienen corredores mucho más aterradores, y sería más doloroso y más temeroso encontrarte de frente contigo mismo a medianoche que con un asesino en tu casa. Y es precisamente esto, el terror de uno tener que mirarse al espejo y decir: esto soy y esto voy a terminar siendo. ¿Por qué lo vinculo esto con la realidad política de mi país y del de ustedes, que es prácticamente el mismo en muchos sentidos? Porque yo creo que el arte, entre otras, tiene como función o como posibilidad encontrar respuestas poéticas o respuestas creativas a cosas que o bien no tienen respuesta y no van a tenerla, o bien la respuesta es demasiado dolorosa para poderla digerir en el día a día, en la cotidianidad. Encontrar respuestas creativas para este asunto. Y en mi novela y en mi poética en general intento encontrar razones sobrenaturales o razones creativas para las cosas más horribles. Entonces de repente a una persona que la masacraron, no la masacraron, sino se convirtió en otra criatura, se convirtió en un árbol, o se la llevó una criatura que no la está torturando y que no le está haciendo daño, ya que la puede dejar descansar, así no sea la forma de descanso que le damos nosotros. Y es una respuesta, una especie de búsqueda de reconciliarnos con nuestras historias, con nuestros mitos fundacionales, y de encontrar en esa poética y en esa representación de la realidad una posible explicación o un posible alivio para nuestros dolores y los dolores de nuestra patria. Con esto en mente, me gustaría que habláramos de otro asunto fundamental, y es el asunto de cómo el arte tiene un lugar, ahora que precisamente me decían que hace 7 años no se podía hacer esta feria, cómo el arte tiene un lugar que siempre prevalece, que no importa las circunstancias, no importa lo que tengamos que vivir, de repente en algún momento va a volver a florecer. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque creo firmemente que el arte es la expresión máxima y última y más importante de la capacidad humana y de la capacidad del amor. Y no hablo del amor romántico, no hablo del amor como ¡ay, qué lindo, amémonos todos, hagamos un circulito y cantemos!, sino del amor como condición de sacrificio y del amor como condición de cuidado. Precisamente en mi novela, a Isabel, a la mujer que les digo que no tiene madre y no tiene padre, las personas que han debido cuidarla la han abandonado y la han lastimado, y las personas que han debido estar ahí para ella no están. Entonces ella se ve forzada a reemplazar esas personas con supersticiones y con creencias, y cómo ante una situación complicada como la que vivimos todos los latinoamericanos, la respuesta debería ser el amor, porque creo firmemente que la ternura es una posición política y es una posición social y es una forma de enfrentarse al mundo. Porque si yo no soy capaz de dañar al otro, y no voy a permitirme dañar al otro, porque le tengo cariño y porque tengo ternura, compasión por el otro, algo tiene que pasar ahí. Si estamos con la ternura por delante y con el amor por delante como arma contra el miedo y contra el terror, algo tenemos que poder lograr. Por lo menos mi generación tiene que pensar eso para no vivir tan desesperanzados. Con este asunto de la ternura como posición política y del lugar del arte como reivindicación de la violencia, quisiera también hablar de el dolor que implica tener algo irreconciliable adentro, ¿sí? Hablábamos hace un momento de los desaparecidos, pero también hay otras cosas que no hay manera
pues de lidiar con ella si no hay de por medio algo que pueda darle un giro, que pueda cambiar la forma en que estamos viendo las cosas. Una pérdida, ¿cierto? Que se nos muera una madre, que se nos muera un hijo, que se nos muera alguien, algo que no podamos reemplazar. Pues hombre, ¿qué podemos poner ahí? Bueno, hay quienes escriben un libro, ¿cierto? Hay quienes componen una canción, hay quienes tienen un cuadro o tienen un recuerdo de este ser que ha fallecido, pero ese dolor no se va nunca. Perder a alguien amado o perder algo, ¿cierto? Pero no necesariamente es una persona, perder la casa. A muchos les ha pasado, los desplazados son muchísimos en toda Latinoamérica. Perder algo que es para nosotros vital no tiene remedio, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues convertir esa herida en algo bello. Sembrar en esa grieta flores a ver si crecen, ¿verdad? Porque la grieta no se va a ir. Y nosotros no nos podemos resetear, ¿cierto? Como volver a empezar con los videojuegos, que sería fabuloso, que bueno, nadie viviría porque todo el mundo estaría volviendo a empezar, en fin. Pero ya que no podemos hacerlo, en esta grieta hay que sembrar algo. Y si seguimos sembrando odio o dolor, pues ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que ya sabemos, porque de ahí venimos. Hay que sembrar otras cosas y hay que apelar a otros sentimientos. Y creo que una de las maneras y una de las formas de hacerlo es darle un lugar en el arte a las cosas que en el mundo real sí lastiman. La violencia no debería existir en el mundo real, sino en el arte. Debería ser como los hombres lobo. Debería ser así de increíble, que, bueno, la reconocemos, la tenemos en el imaginario, pero no somos capaces de ejercerla. O sea, yo no te voy a ir a morder, ni te voy a aullar, ¿cierto? No voy a lastimarte, porque ese debería ser el lugar de la violencia, y el lugar del terror, y el lugar de tantas cosas, y dejar aquí, en el mundo, en la vida real, en la cotidianidad, lugar para otras cosas, como la ternura y como el amor. ¿Por qué los pájaros? Porque se llama Tu sombra de pájaro. Bueno, para mí la idea era metaforizar. Yo no quería escribir, yo no soy periodista, no vengo del mundo real, vengo del mundo imaginario, del mundo de la ficción, ¿cierto? Y en la ficción tenemos otras formas de lidiar con la información, que no es el hecho, no es la veracidad, no es narrar lo que pasó, sino expresar lo que significa eso que pasó, o lo que puede significar, porque no es una verdad tampoco en ese sentido. Y para mí los pájaros son unas criaturas fascinantes, porque fíjense, son criaturas pequeñas que son subestimadas, ¿cierto? Cerebro de pájaro, tonto como un pájaro, pero realmente son sumamente inteligentes y son las únicas criaturas que pueden habitar en cualquier entorno, en el aire, en la tierra y también en el agua. Son criaturas versátiles y a mí me causan muchísimo terror. Yo no sé a ustedes, no sé, de pronto Hitchcock me traumó, pero a mí los pájaros me asustan y me parecen bellísimos y me encantaría poder tocarlos, pero no soy capaz. No es como un perro, no sé, un perro puede hacer más daño, ¿cierto? Nos puede morder, nos puede matar, pero yo juego con el perro y no me provoca ningún temor. El pájaro sí. Hay una raza de pájaros, una especie, que es preciosa, me causa una gran confusión, diría yo, que es con la que arranco la novela, porque bueno, Isabel es bióloga, esta es como la excusa creativa para hablar de los pájaros. Es el pájaro que se llama cagú. El cagú solo vive en Nueva Caledonia. Es un pájaro como así de grande, blanco plateado, que no vuela y que es sumamente tonto. Entonces es blanco fácil para cualquier depredador. Imagínense ustedes la selva de Nueva Caledonia, verde exuberante por todos lados, y un pájaro plateado, que ves desde cualquier lugar, que además no vuela, no puede escaparse. Pero no solamente no puede escaparse, sino ¿saben cuál es su forma de defenderse? Se abre de pecho y se va contra el depredador. Se le bota encima, a ver si lo asusta, porque no puede hacer nada más. Entonces, ¿cómo es esto? Que el ave indefensa lo que hace para defenderse es irse de cara contra el depredador, abrirle el pecho e irse de cara contra el depredador. Bueno, yo creo que nosotros somos cagú en la vida y somos criaturas sumamente indefensas, sumamente vulnerables. Es muy fácil hacernos daño, ¿o no? Es muy fácil hacernos daño, de cualquier manera, desde hacernos sentir mal, hasta hacernos caer, hasta meternos un tiro. Es muy fácil hacernos daño. ¿Y qué hacemos cuando estamos frente a un depredador? Nos vamos de cara, ¿cierto? Y esto es una cosa que para mí es fascinante. No podemos escapar tampoco, porque el depredador somos nosotros mismos. Nosotros no tenemos depredador, o por lo menos ya no, o por lo menos no en las ciudades, ¿cierto? Somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué otra forma de escapar de nosotros sino botarnos de cara? Si pudiéramos cambiar eso, habría algo interesante. Y la protagonista de mi novela, por supuesto, también es como un cagú. Ella también va por la vida yéndose de frente hacia el peligro y se encuentra con Lorena, que Lorena no tiene compasión, no tiene conciencia. Es una niña que creció abandonada y enferma y
cuando uno está enfermo está al margen del mundo, porque la realidad funciona sin uno. No sé si han estado enfermos o han tenido una persona enferma, yo sí, las dos, y es muy doloroso uno estar al margen de la vida, que la gente se acostumbra a seguir sin uno. Entonces los amigos ya no lo invitan porque uno no puede ir, y la familia ya no se reúne pues porque uno no puede ir, pero eventualmente el mundo sigue, y uno todavía está encerrado, y uno todavía está hospitalizado, y todavía está en la casa, pero la gente sigue viviendo, porque es que así es, ¿qué más vamos a hacer? No nos vamos a enfermar todos, ¿cierto? Entonces tiene que seguir sin uno, y si uno se cura, se da cuenta que el mundo siguió sin uno, y los amigos ya no lo invitan a uno porque se acostumbraron a no hacerlo, y la familia ya no lo tiene uno en cuenta porque se acostumbraron a reunirse sin uno, y esa sensación de, Dios mío, puedo estar viva pero al margen de la vida, lejos de todo el mundo de los vivos, es de las formas de terror más espantosas que yo he experimentado. Y yo creo que la guerra se parece mucho a la enfermedad en ese sentido. Estar en guerra, estar desaparecido, estar secuestrado, estar asustado, estar refugiado, tiene que ver mucho con la enfermedad, con no poder habitar el mundo de los vivos, con no poder hacer parte de los nuestros, ¿cierto? De nuestras ocasiones especiales, de nuestras conversaciones, de nuestro nada realmente. Estoy hablando también, pues por supuesto, porque Lorena es una niña enferma, ¿cierto? Entonces tenemos esas formas del terror, esas formas de la exclusión, esas formas de no estar permitidos dentro del mundo de los vivos, que creo que todos aquí nos hemos sentido así, al menos alguna vez, o al menos indirectamente. Con toda esta reflexión sobre las formas del terror y sobre el lugar que tiene dentro de nosotros mismos, yo creo que la enfermedad provoca o le da a uno ciertas ventajas, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es que uno nunca puede saber si algo que le pasa es bueno o es malo hasta mucho tiempo después. Nosotros reaccionamos, ¿no? Me pasó tal cosa y no, me pasó una cosa horrible, imagínate, me robaron toda la plata de la cuenta, eso es tenaz, pero uno nunca sabe realmente si sí es algo grave o no. Hay una historia tradicional china, creo, no recuerdo en este momento, que dice, es la historia de un hombre que se gana un caballo. Le dice, no, usted tiene muy buena suerte, se gana un caballo finísimo de carreras, y el hombre dice, yo no sé si es buena o es mala suerte, solo sé que me gané un caballo. Al día siguiente, el hijo del hombre coge el caballo y se va a montar por allá lejos, y el caballo lo tumba y se parte una pierna. Le dicen, ah, usted tenía razón, el caballo no era bueno, porque es que su hijo se cayó y se partió la pierna, está en el hospital. Si le dice, yo no sé si el caballo es bueno o es malo, yo solo sé que mi hijo se partió la pierna. En el hospital el hijo conoce a la doctora, se enamora, se casan y tienen un poco de hijos y dice, ah, no, bueno, sí era bueno, ¿cierto? Porque no sé porque solo sé que mi hijo se enamoró. Y la historia sigue, pero pues no los voy a aburrir con la cola de la historia. El punto es, no podemos saber a ciencia cierta si algo que nos ocurre va a ser bueno o positivo o negativo para nosotros, sino hasta tiempo después. Y las personas mayores aquí saben de lo que hablo, sobre todo los jóvenes nos cuesta un montón tener paciencia. Pero es necesario para poder reaccionar bien, porque si no uno simplemente se convence de que algo le hizo daño, de que a uno le pasó algo terrible, de lo que no se va a recuperar, y capaz que es lo mejor que le pudo pasar a uno, ¿no? Y hablo precisamente desde el punto de la enfermedad. El cáncer es lo peor, sí, pero tiene cosas buenas, y es que a uno le permite entender la vida de otra manera, y le permite pensar en que hay otras cosas y hay otras formas de asumir la vida. Entonces, con esta idea en mente de no podemos saber si algo es positivo o negativo, si algo nos va a traer cosas buenas, bondades o maldades a la vida, pues tampoco deberíamos reaccionar violentamente simplemente porque tenemos miedo. Porque casi todas las reacciones violentas o agresivas son o por rabia o por miedo. Porque ¿por qué más vamos a reaccionar así? Bueno, hay gente, pero digo, no necesariamente es una razón, ¿cierto? Entonces, bueno, la invitación con esta reflexión es, dejémosle un espacio al miedo en la vida y démosle tiempo. Si tenemos miedo, no tratemos de quitarlo. Si tenemos terror de algo, no hay que huir del miedo. Huir del monstruo no necesariamente significa escapar del monstruo. A veces huir del monstruo significa dejarlo esconderse mejor en la casa, ¿sí? A veces hay que ponerle cara y enfrentarlo y darle un lugar con ternura, con cariño, no con violencia. Porque es que el miedo se alimenta de la violencia. El miedo se alimenta de la rabia, y pues hay que dejarlo morir de hambre más bien, ¿verdad? Bueno, volvamos un poquito, estoy un poco nerviosa, volvamos un poco a la parte de el contexto político de la novela, y es este contexto de las desapariciones de los estudiantes. ¿Por qué puntualmente estudiantes? Que para mí el estudiante es una figura fascinante. Claro, es un cliché, es un estereotipo, ¿cierto? Es un arquetipo casi, pero el estudiante es esta persona
términos ideales, por supuesto hay estudiantes que no son así, pero me entienden a dónde voy, es la persona que está formándose, es una persona que está buscando, que está tratando de entender el mundo, es una persona que aún no sabe cómo es, pero está en una búsqueda permanente. Y truncar una búsqueda de vida es una cosa muy cruel, es una cosa abominable. Truncar cualquier vida es terrible, pero truncar una búsqueda es peor todavía, porque no lo dejaron ser. Es como matar a un niño, es como matar, no sé, una semilla. No hay ahí ni siquiera la posibilidad de que algo termine de ser antes de que sea arrasado. Y en esta medida, para mí, las desapariciones de los estudiantes son un tópico del terror. No solamente los estudiantes, por supuesto, pero por esto que digo de truncar una semilla, las desapariciones de personas dentro de las instituciones educativas son, bueno, profundamente dolorosas. Tal vez también porque yo soy maestra de universidad y los tengo muy cerquita, me duelen más. Pero bueno, finalmente también por eso están presentes en mi novela. Y para terminar, esta pequeña intervención, creo que una de las cosas más importantes, o bueno, no voy a decir importantes, sino más significativas para mí como escritora, que logré descubrir en este proceso de escritura de mi novela, fue el lugar del lenguaje, el lugar de las palabras que elegimos para hablar de ciertas cosas y cómo es fundamental elegir bien las palabras que usamos para hablar de todo, pero sobre todo de lo que nos importa. Cómo por un asunto de lenguaje podemos o frenar una guerra o producirla, diciendo prácticamente lo mismo, ¿cierto? Y cómo, si tenemos en el lenguaje una herramienta de creación de belleza, una herramienta de creación de esperanza, una herramienta de creación de ternura, podemos narrar incluso las cosas más aterradoras sin caer en producir terror. Porque yo no quiero que se asusten con mi novela, yo no quiero que tengan terror. Y de hecho no es, como les decía, no es un asunto de un asesinato, una cosa así, no, para nada. Es más bien una búsqueda para darle al terror su lugar, ¿sí? Como si fuera el pajarito feo, también tiene que tener su jaulita y tiene que tener su espacio en el jardín. Y el lenguaje bello, el lenguaje preocupado por la estética, preocupado por la plasticidad de la realidad, es la herramienta por medio de la cual yo encontré la manera de darle al terror un lugar dentro de la belleza y no por fuera. Porque esa es la otra. Tendemos a pensar al terror como lo contrario a lo bello, ¿cierto? Si nos asusta es feo, si nos asusta es horrible, pero no. No, ustedes saben que no, ustedes saben que las criaturas más aterradoras son las que más amamos y las que más nos gustan y las que tienen un empaque más hermoso, ¿cierto? Porque si tiene un empaque feo, pues uno corre, ¿no? Huye, pero si tiene un empaque hermoso, es más duro todavía. Y ese es el punto con el que quisiera cerrar. Y es qué pasa cuando el terror no está afuera, qué pasa cuando el terror no solamente es político, no solamente es sobrenatural, no solamente incluso somos nosotros entendiéndonos a nosotros, sino está en el hogar. El terror dentro de lo doméstico, cuando nuestro refugio, aquel espacio en el que se supone podemos ser nosotros mismos y podemos bajar las armas y dejar todo, ese es el lugar donde nos atormentan o donde nos lastiman o donde nos torturan también. ¿Qué pasa cuando el lugar del miedo es la casa? ¿Cierto? Y no necesariamente tiene que ser, no sé, violencia doméstica, de violencia de género y así, sino cuando el terror encuentra ese lugar, no tranquilamente en el arte o en otro espacio que le demos, sino en nuestra cotidianidad. Cuando nos acostumbramos a vivir con miedo, y no hacer nada con ese miedo, sino a incluirlo como si fuera normal, como si fuera algo que simplemente está ahí y que no podemos hacer nada. Cuando nos permitimos hacerle daño a las personas que amamos o permitimos que nos hagan daño a las personas que deberían cuidarnos y que deberían protegernos. Y eso también, creo yo, es de las cosas que, bueno, ojalá no a todos nos afecten, pero seguramente a todos nos van a afectar en algún momento. Y que si lográramos encontrar una forma de sacar ese asunto terrorífico o ese miedo acostumbrado de la casa, del refugio, del espacio propio, bueno, tal vez tendríamos una vida más, no sé, con más espacio para otras cosas, digamos. No sé si mejor o más placentera, pero al menos con energía para pensar en otras cosas y para dedicársela a otras cosas. Y finalmente me gustaría leerles un fragmento de mi novela para que se lleven una muestra de mi trabajo. Entonces, un momento, por favor.
Esta es una parte en la que Isabel está escribiendo su trabajo sobre las aves y está asimilando su nueva realidad. Dice: abrí el documento y traté de retomar el hilo. El cuervo se llama 007. El rompecabezas fue creado por Alex Taylor, profesor de la Universidad de Oakland. 8 fases, 8 cámaras con herramientas hechas de palos y piedras. El cuervo 007 conoce las piezas del rompecabezas, pero no el orden. La tristeza me iba llenando y yo quería vaciarme. Tenía que resolver las 8 cámaras para obtener el pedazo de carne. Me sentía ansiosa, con un vacío en la garganta que se convertía en vértigo en el estómago. No podía recordar el resto del experimento, ni el orden de las cámaras, ni de las acciones. Volví a cargar el video, que antes me había parecido fascinante y que después de verlo tantas veces me resultaba tedioso. El cuervo se tomaba su tiempo para analizar cada elemento, cada pieza, cada cosa que se interponía entre el pedazo de carne y él. Yo había visto muchos cuervos así, planeando, agarrando herramientas, insistiendo. Los veía todas las tardes cuando volvía del colegio y mi madre no estaba, y Antón, su marido, tampoco estaba, y ya ninguno confiaba en mi hermanastro porque había dejado que yo me lastimara. Entonces me dejaban al cuidado de Camila Parra. Los recuerdos me llenaron el cuerpo del olor, del sabor, de la voz dulce de Camila Parra. Mi madre le pagaba por cuidarme 3 horas cada tarde, pero a veces ella se quedaba toda la noche para que yo no durmiera sola. Yo tenía 13 años y ella 16. Eso empezó en noviembre, temporada del sol frío. El cuervo saltaba, inclinaba la cabeza hacia un lado y hacia el otro, tomaba una rama y la descartaba para probar con otra. Por momentos se enderezaba, apuntaba su pico hacia arriba y graznaba Alex, Alex, y a mí me parecía que más que pedirle ayuda al investigador, como decía el comentarista del video, 007 lo estaba amenazando. El cuervo sabía su nombre y lo decía con ganas de desgarrar el pedazo de carne, como un grito de guerra casi. Al principio, Camila fue amable pero distante. Me ayudaba con las tareas, me servía la comida y me leía algunos fragmentos de sus libros antes de dormir, pero a mí cada vez me gustaba menos que me tratara como una niña. Yo quería ser su amiga, yo quería ser como ella, no quería que me cuidara. Luego regresó mi hermanastro y todo cambió. Por momentos me parecía escuchar a Lorena, sus pasos de pajarito descalzo dando vueltas por el apartamento. De repente me asustó la idea de que supiera lo que yo estaba pensando. La escuchaba cerca, como si estuviera dentro de mi habitación, aunque solo estábamos la gata y yo. Cerré los ojos para descansar un momento y sentí el aliento de Lorena, el olor de su piel, la tela de su camisón contra mi hombro. Era tan real como las manos de Camila Parra trenzando mi cabello en mi memoria, como el algodón de las blusas que ella usaba y que yo me ponía a escondidas, como la pelusa rubia que crecía sobre sus labios y que brillaba cada vez que me sonreía. Camila también entraba en mi habitación mientras yo dormía, mientras yo fingía que dormía y podía sentirla mirándome. De ella aprendí cómo mirar. Regresé a mi página en blanco. El pájaro 007 entra volando hasta una percha, observa las piezas, planea, organiza su mente. Luego toma vuelo, sube, cae, vuelve a subir y agarra la rama que cuelga de una cuerda. Intenta usarla para obtener la carne, pero es demasiado corta. Y ahora que lo pensaba, era extraño que Lorena estuviera merodeando a esa hora. Casi nunca estaba despierta de día. Me entraron unas ganas repentinas de viajar, de irme lejos de mi vida y no volver. Era difícil escribir así, con la mente tan inquieta. Quería leer novelas de aventuras, de romance. Necesitaba que me pasaran cosas, cualquiera, si fueran imaginadas. Jacobo tenía una biblioteca magnífica, montones de libros raros y bellos que jamás lo vi leer y que jamás me atreví a pedirle prestados, pero tampoco me atreví a preguntarle por los cuadros que tenían las paredes de la sala y de nuestra habitación, ni por las máscaras de madera que reposaban sobre la biblioteca frente a la cama. No me atreví a preguntarle de dónde habían salido, ni cuál era su historia, por miedo a que estuvieran llenos de recuerdos. Temía liberarlos con mis preguntas, pero lo que inquietaba a Jacobo no era el amor por otra, sino la falta de amor por mí. Yo lo había entendido todo, pero demasiado tarde, y me había dolido despacio y mucho. Mi habitación se había convertido en un paisaje tan habitual y sin embargo tan poco mío que comenzaba a desesperarme. Lo que más me molestaba era no poder abrir las ventanas. En la cocina tampoco se podían abrir y el aire del apartamento se sentía caliente, estancado. Abrí la alacena y vi los tarros de pastillas de Lorena. Estaban casi vacíos. Tendría que pedir la orden al médico, como me había dicho Bárbara que hiciera. Busqué el número del doctor Navarro y llamé. La conversación fue breve. Me pidió que fuera a su consultorio. Su tono me pareció inquietante.
Yo sabía que había algo extraño en Lorena, en su olor, en la sensación que empapaba el ambiente cuando ella pasaba, y la idea de hablar de todo eso con su médico me parecía muy incómoda. El cuervo 007 se da cuenta de que la rama es demasiado corta. La usa entonces para sacar 3 piedras que lanza una por una dentro de una cámara donde hay una rama más larga sobre el lado opuesto de un balancín. Las 3 piedras suben la balanza, acercan la rama al pico de 007. Las horas pasaban y yo sentía que no me movía, que pensaba demasiado despacio. Miré el reloj. Tenía que bañarme, vestirme y salir. Apagué el computador sin haber escrito ni una letra. Me aseguré de cerrar la puerta con doble llave por temor a que Lorena quisiera escaparse. La idea de volver a un apartamento sin ella me resultó insoportable. El pájaro 007 empuja la rama pequeña con la más grande para enganchar el pedazo de carne y acercarlo a su pico. Lo agarra, lo desgarra, lo devora. Bueno, ese es el fragmento que quería leer para ustedes. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, aquí estoy para responderla lo mejor que pueda. Bueno, si alguien está interesado en el libro, tengo algunos ejemplares acá, porque según entiendo no se consigue aquí en las librerías, pero si alguien lo quisiera llevar, acá tengo algunos ejemplares también, con mucho gusto. Yo te guardo. Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos por dedicar un ratico de su tarde a escucharme y por invitarme a su país tan hermoso. Gracias.